Una de las problemáticas del pasado y actuales es el problema de la vivienda, y más específicamente en las grandes metrópolis como la Ciudad de México. Hablando específicamente de la década de los 60 en este video, en México el arquitecto Mario Pani se convertiría en el pionero de la vivienda vertical, en una ciudad donde estaba creciendo la mancha urbana de manera horizontal. Es por eso por lo que hoy estaremos en el conjunto urbano Adolfo López Mateos, o como es mejor conocido, Nonualco Tlatelolco, donde conoceremos su historia y su importancia para el modernismo mexicano. Para quienes no sepan quién fue Mario Pani, fue uno de los pocos arquitectos que incursionó en la tarea de urbanizar la Ciudad de México y su área metropolitana, que para algunos hizo un buen trabajo, que para otros no. Eso es un tema para otro video. Sin embargo, es uno de los arquitectos más relevantes del siglo XX en México, fiel promotor del funcionalismo y súper fanático de Le Corbusier, que veremos reflejado en sus obras. En este caso fue el autor del conjunto habitacional Tlatelolco, además de un poco más de 130 proyectos de arquitectura y urbanismo que ayudaron a modernizar la Ciudad de México. Para que entiendan un poco más la importancia de Mario Pani, él diseñó el Plan Maestro de Ciudad Universitaria, la Torre de Rectoría, además de Ciudad Satélite, y a mi parecer, su proyecto más importante, el conjunto habitacional Miguel Alemán. En México, la idea de multifamiliar fue propuesta para sustituir la vivienda precaria de la población obrera en ingresos económicos bajos, al mismo tiempo que su aparición en la ciudad dio lugar a la transformación de relaciones colectivas, el paisaje urbano y la revaloración del espacio. El cambio de escala y modo de habitar se dio por la transición rural al urbano. Para ello se necesitó de un estado benefactor y un movimiento moderno. Si bien el primero fue el motor, el segundo definiría los materiales y la forma. Fueron experimentos arquitectónicos y urbanísticos que devinieron de transformaciones sociales hasta alcanzar el bienestar pleno de los trabajadores. Luego el Estado abandonó el ideal social, traspasó la propiedad a los inquilinos, quienes no pudieron mantener las zonas comunes y cayeron al descuido. Los multifamiliares conformaron un ideal habitacional inédito al romper con la estructura tradicional de la casa aislada y las vecindades. El consolidar centros urbanos con notables equipamientos e infraestructura ayudó a cambiar la visión de la vivienda en México. En promedio, los multifamiliares ocuparon tan solo el 20 y el 40% del área en la que se desplantaron, lo que provocó que más del 60 y hasta el 80% de la superficie destinada para la vivienda fuera destinada a áreas verdes, espacios públicos y circulaciones. En años recientes, el discurso de la vivienda social se ha caracterizado por la voracidad inmobiliaria, la vivienda deshabitada y vandalizada, además de lejana de los centros de trabajo. En los últimos sexenios, la forma de construir la vivienda en México se basa en un modelo genérico y repetitivo en serie. Entonces, ¿en dónde quedó el aprendizaje de la vivienda multifamiliar? En fin, los multifamiliares de Tlatelolco fueron definidos como la utopía de México, sin vecindades. Así es, el Chavo del Ocho fue uno de los pioneros causantes de la crisis de vivienda en México, aunque luego profundizaremos en eso. Mira, como podemos ver, la planta baja es utilizada por Mario Pani como la zona comercial para que todos los edificios cuenten con servicios y abastecimiento. Comenzó a edificarse en 1960, así es, en el periodo de Adolfo López Mateos, por lo cual el conjunto lleva su nombre. Recuerden, eso es parte de la arquitectura del poder, contenida por principales ejes viales de la ciudad como Insurgentes Norte, Eje Central y Paseo de la Reforma, que en aquel entonces parecía un punto de la periferia y hoy sería parte de la zona centralizada de la ciudad en la alcaldía Cuauhtémoc, planteando un nuevo modo de vida en la que la ciudad parecería contener otra. Mario Pani. Inspirado en los modelos habitacionales de Le Corbusier, la idea era articular la zona para que funcionara como un organismo independiente de la ciudad. Un conjunto con 102 edificios para albergar 11.916 departamentos destinados a 70.000 habitantes, más de 600 locales comerciales, un supermercado y una plaza comercial, 19 escuelas y 13 guarderías, una secundaria técnica, una preparatoria, una zona arqueológica, una iglesia, 3 clubes sociales, 1 por unidad habitacional, 3 clínicas médicas, una sala de cine y la estación del metro que fue construida en 1970.
para que entiendan que la vivienda no es un elemento aislado, necesita de espacios recreativos y equipamiento urbano. El conjunto fue dividido en 3 unidades habitacionales. Número 1. La Independencia, confinada entre Avenida Insurgentes y Guerrero, destinada para habitantes con menores recursos. Sin embargo, los costos eran muy altos y al final no fue para ellos. Los habitantes fueron desplazados de sus tierras al eliminar por completo el ferrocarril. Cuenta con 28 edificios. Número 2. La Reforma, confinada entre Guerrero y Eje Central. Viviendas de lujo. Al ver lo bien recibido que fue la unidad de Independencia por los habitantes de mayores recursos, cambiaron totalmente el enfoque. De nuevo, dirigiéndose al negocio lucrativo de la vivienda. Cuenta con 36 edificios. Número 3. La República, entre Eje Central y Paseo de la Reforma. De las tres, la propuesta más interesante, donde convergen vestigios y recintos históricos, donde se albergarían los edificios de mayor categoría. 3 momentos históricos: la zona arqueológica, el Templo de Santiago Apóstol y la Plaza de las Tres Culturas, la América prehispánica, la conquista y los anhelos modernos en un solo lugar. Tlatelolco se ha convertido en arquitectura trascendental principalmente por su relevancia arquitectónica. Sin embargo, todos los mexicanos sabemos por los acontecimientos históricos que ha pasado. México se ha caracterizado por sus ruinas prehispánicas y en el caso del conjunto urbano habitacional Tlatelolco no es la excepción. El área ha sido llamada a partir de los años 60 como Plaza de las Tres Culturas, ya que reúne en sí los valores históricos de 3 grandes periodos del discurso nacional: en México prehispánico, el colonial y el moderno. Tlatelolco fue el centro comercial más importante de México prehispánico. Aquel 2 de octubre se congregaron en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, en la Ciudad de México, miles de personas que simpatizaban con el movimiento estudiantil. Sin embargo, hacia la tarde comenzó la violenta represión por parte del Estado, lo cual terminó con la vida de muchas de las personas que se encontraban en el mitin. Algunas de estas víctimas han podido ser identificadas. Sin embargo, el veto informativo frente a este hecho ha imposibilitado un conteo real de los fallecidos, así como su identificación. El presidente Gustavo Díaz Ordaz ordenó a miembros militares que se infiltraran en la Plaza de las Tres Culturas y en los edificios aledaños de Tlatelolco para que abrieran fuego contra los estudiantes reunidos que protestaban contra la represión política de su gobierno. Hasta nuestros días existe información reservada por el gobierno de México respecto a aquel día y a los movimientos estudiantiles del mismo año. Desde que tuve conciencia como estudiante, vi por qué éramos un peligro para el Estado y las élites que gobernaban este país. Le temen a la gente pensante, a la gente crítica, a la gente intolerante, a la gente indomable, a la gente activa, a la gente rebelde, a la gente exigente, a la gente progresista. Y desde ese momento supe que debía hacer algo, ser parte de un cambio, no ser uno más del montón, luchar por nuestros derechos, por la igualdad y por la equidad, buscando el bien común y no el beneficio individual. Y cada vez que llega un 2 de octubre, me estremece el pensar lo que vivieron aquellos estudiantes que no pudieron llegar a hacer lo que soñaron gracias a la opresión, gracias al control, gracias al miedo de los medios de control como el Estado. El pensar que fueron masacrados y asesinados de la forma más vil y cobarde y que, a pesar de ello, la vida siguió, la gente lo olvidó. Por favor, hubo hasta unos Juegos Olímpicos y parece que aquel acontecimiento solo quedó grabado en estos muros, en esta plaza, que fue testigo de aquellos gritos, de aquellas vidas perdidas. Es por eso por lo que el 2 de octubre no se olvida y como cada año debe conmemorarse en memoria de aquellos amigos, familiares y estudiantes mexicanos que lucharon por lo que hoy tenemos. Y que quede claro que esto no solo se debe recordar cuando eres estudiante. No dejes que el sistema y la forma de vida te consuma a tal grado que ignoremos estos acontecimientos y pensamos que ya no somos parte de ello, porque recuerda que así es como se somete a la sociedad en tiempos modernos, haciendo que olviden lo que son. Recuerden, y cito, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Salvador Allende. Las civilizaciones se reconocen a través de sus logros arquitectónicos. Una de sus expresiones más relevantes en el ámbito público y político es la arquitectura. En México este tipo de arquitectura abunda y este complejo habitacional no es la excepción. Por algo lleva el nombre de Adolfo López Mateos, expresidente de México de 1958 a 1964, y como es típico muchos se cuelgan su nombre en obras de alta envergadura con la finalidad de demostrar su poder, aunque ellos no hayan hecho nada. En fin, es más reconocido por Tlatelolco que por aquel expresidente efímero, y es lo bueno de la arquitectura.
ya que va formando su propia identidad a pesar de las oscuras intenciones de la arquitectura del poder. Ya estaremos hablando de más obras que existen de este tipo, mientras pueden ver el video de la estela de luz en todas las redes sociales. El diseño habitacional es uno de los más complejos que existe, pues creemos que lo correcto es producir en masa y que todos habitamos por igual. Por lo tanto, diseñamos espacios genéricos que a veces son pensados únicamente por condiciones presupuestarias o reglamentarias, olvidando que alguien va a vivir ahí. En este caso, Mario Pani diseñó las 3 unidades y las denominó según su tipo y sus características. Tipo A: 100 departamentos por edificación con todos los servicios básicos. Sin embargo, a pesar de ello, no contaban con cuarto de servicio. Qué ironía, ¿no? Este tipo de departamento era dirigido para la gente de más escasos recursos. Tipo B: 16 edificios que contaban con todos los servicios. Estos sí tenían patio de servicio, escaleras y terrazas al norte. Recuerden que la luz natural que no contiene tanto calor es aquella del norte. Esto por el recorrido del sol, al menos en este hemisferio. La fachada principal es dirigida al sur, protegida mediante celosías. Estos departamentos iban dirigidos hacia la clase media. Tipo C: exactamente las mismas características que el tipo B, sin embargo su orientación cambió de oriente a poniente. Y a pesar de que las intenciones del conjunto eran para la gente de escasos recursos, no lo fue así. Incluso se plantearon departamentos de lujo. Y ahí está el problema de la vivienda. No importa si es individual o multifamiliar. En el momento que se vuelve un negocio, existen las problemáticas que hoy los jóvenes vivimos. No tenemos la posibilidad de adquirir una vivienda propia. Es más, parece casi imposible. En fin, Pani fue siempre fiel a la arquitectura moderna, como lo podemos ver aquí. Los diseños de Pani responden a una volumetría regular, donde todas las edificaciones forman parte de un grupo armónico y congruente. Como dato curioso, el edificio Nuevo León fue el único que se vino abajo aquí en aquel terremoto del 85. La utilización de edificios multifamiliares en México ha sido una discusión muy grande, específicamente en la Ciudad de México y en las ciudades nuevas que van creciendo en las últimas 2 décadas. Que si los mexicanos no podemos vivir en la vivienda vertical, que si los mexicanos no podemos compartir vivienda, que si la vivienda vertical genera más demanda, que qué flojera subir escaleras, que en un departamento no puedes hacer fiestas, que si no hay estacionamiento suficiente para los autos, que si todos necesitamos una casa tipo suburbio, gringo, etcétera, etcétera. Y lo último en la Ciudad de México, la gentrificación y el cártel inmobiliario. Y es que el tema de la vivienda va más allá del que necesitamos ahora. Vienen desde las consecuencias de tener una mala planeación de la ciudad, una ciudad sin límites, una ciudad diseñada para los autos, una ciudad centralizada, específicamente en un estado centralizado como es la Ciudad de México en el país. Así es, la surreal CDMX ha sido responsable de muchas de las problemáticas de la vivienda que tenemos hoy en día. Y es que el objetivo de los multifamiliares era evitar el desbordamiento de la mancha urbana. Sin embargo, al no implementarse políticas de vivienda adecuadas, hoy en día tenemos el Estado de México o el Estado dormitorio y miles de viviendas asentadas en suelos irregulares que sufren deslaves cada temporada de lluvias. Prácticamente la Ciudad de México se ha regulado al chingadazo, y aunque hay muchos proyectos urbanos arquitectónicos que han intentado mitigar esta problemática, existen otros que solo lo empeoran. Profundizaremos en este tema en un próximo video, donde mencionaremos los pros y las contras de este tipo de vivienda, exponiendo todos los factores que influyen en los multifamiliares. Mientras tanto, ¿ustedes qué opinan? ¿Es mejor la vivienda multifamiliar o la vivienda individual? Comenten en qué tipo de vivienda viven ustedes y cuenten sus experiencias al editar sus viviendas. Esto es Arquitectura Efímera, hasta la próxima.